El retraso en la puesta en funcionamiento de los elementos decorativos de la Navidad en la ciudad de Murcia posiblemente se haya expandido al resto de los ciudadanos, que vemos como cierta tranquilidad que todavía hay tiempo para hacerlo en casa. Esta es una distinción que, bueno, pues nos priva de un elemento de la tradición que nos ha acompañado pues de forma inmemorial, ¿no?, en nuestra comunidad, y que ahora, pues, en fin, quizá en contacto con los expertos en la materia podamos nuevamente poner en valor. Porque lo de tener el Belén en casa no solamente es un elemento de la fe cristiana que se procesa, es también parte de los recuerdos de las vivencias de la tradición. Hombre, es parte de los recuerdos de la tradición, es algo que tenemos que hacer pues de generación en generación, es también algo pues tradicional y cultural, no solamente pues atiende a esas creencias religiosas, y también una manera que tenemos los murcianos, bueno, pues de contribuir a tener en casa un Belén de los de verdad. Un Belén de la cuna del Belén, como es Puente Tocinos. ¿Y por qué es la cuna del Belén Puente Tocinos? Pues esta mañana queremos también averiguarlo. Vamos a saludar al cronista de Puente Tocinos, Juan García Serrano. Buenos días. Hola, buenos días, un placer. Muy buenos días, Juan. ¿En qué momento se convierte Puente Tocinos en la cuna del Belén? ¿De dónde viene esta tradición? Bueno, pues el Belén, la industria belenística se instala en Puente Tocinos allá por principios de la década de los años 41, y a través de un señor de San Antolín, un joven de San Antolín llamado Antonio Galán Rex, que se establece en esta pedanía de Murcia, y en ese momento no empieza a hacer figuras de Belén, sino que hace tuberías de barro, hasta que alguien, ya de cara al año 43-44 del siglo pasado, claro, le induce a esta industria, y ese es el maestro artesano más antiguo de Puente Tocinos. Bueno, ya va en la tercera generación de su descendencia, y ese es cuando comienza a gestarse la vinculación de Puente Tocinos al Belén tradicional. Y ya posteriormente, en la década de los 90, 92, 93 del siglo pasado también, gestionado por el Gremio Regional de Artesanías Varias y con la colaboración de la Asociación de Vecinos y de la Junta Municipal de Puente Tocinos, pues se acuña ese logo de Puente Tocinos, cuna del Belén, porque hay que tener en cuenta que en esa fecha ya en Puente Tocinos hay más de una veintena de talleres de la artesanía del Belén, y da pie con toda lógica a esta denominación, claro que sí. Esto en tiempos modernos, porque claro, antes estaba Salcillo. Sí, claro, estamos hablando, además se mantiene obviamente el Belén barroco, el Belén salcillesco, se mantiene, es uno de los modelos que se hacen en Puente Tocinos, donde lamentablemente, bueno, podemos todavía ser muy dichosos de contar al menos con media docena de talleres, donde la raigambre familiar se mantiene por lo general, y el barroco y también la denominación de figuras en hebreo es lo que domina en estos talleres de Puente Tocinos. Estamos hablando, por tanto, de una tradición artesana que, junto con Nápoles, pues podrían tener sus focos, sus puntos de partida a nivel mundial, también en Murcia, ¿no? Pues es obvio, ¿no? Y no solamente en Puente Tocinos, como bien dice, Murcia tiene una saga de belenistas de primer orden a nivel mundial, y los de Puente Tocinos no van a saga, desde luego, todo lo contrario. Es una industria que, aunque ya digo, a final del siglo pasado había una veintena de talleres sobre ese número, luego también les castigó bastante, como no podía ser de otro modo, la crisis del año 2008, pero ahora ya digo, gozamos de al menos media docena de talleres que en su mayoría arrastran una raigambre familiar y que están muy, muy asentados en el pueblo. Pueblo también que tiene un cariño muy especial por el Belén, pues a través de sus actividades socioculturales durante todo el año, especialmente en Navidad, y a lo que el centro cultural, la propia parroquia, los colectivos, la Peña Huertana La Crilla, la Peña Huertana La Morenica, y también la Casa del Belén ha venido a dar un empujón a esta actividad, ¿no? A esta actividad que es muy importante para nosotros, y ciertamente pues nos sentimos muy honrados de que si sea todos los puentes tocineros, nos sentimos muy vinculados a esta industria, que por otro lado me gustaría dejar una vez más aportar un grano de arena en favor de este movimiento, porque cuando nos acercamos a una tienda, a una feria, a un taller, a comprar una figura de Belén o un Belén, no estamos comprando algo en serie, sino
que todas y cada una de las figuras son obras artesanales, individuales y personalizadas prácticamente. ¿Cómo vive también Puente Tocinos esta época, ¿no? La Navidad, porque durante todo el año pues se fomenta también esa tradición belenística, la puesta en valor, sobre todo también pues el comercio, ¿no? Que es tan importante. Pero en esta fecha tan señalada de Navidad, ¿cómo lo vive Puente Tocinos? Pues de una manera muy plural, muy diversificada, con un gran número de actividades. Hay que tener en cuenta que Puente Tocinos es una pedanía de Murcia que aún estando cerca y solapada con la propia ciudad, pero que aún tenemos un arraigo personal muy importante y tiene su propia programación, pues que emana desde la Junta Vecinal, la Junta Municipal de Puente Tocinos, Centro Cultural, la Casa del Belén, la propia parroquia, la Asociación de Amigos del Belén. Y todos los años hay un gran despliegue en este sentido. Este año, por ejemplo, pues puedo avanzar que el próximo viernes, día 17, se inaugurará el Belén Monumental, que se monta en la Plaza Artesanos del Belén, con figuras precisamente de todo y cada uno de los talleres, no ya de los que hay ahora, sino de los que ha habido, que se van conservando, y un Belén monumental inmenso que promueve la Junta Municipal y que se gestiona pues a través de la Peña Huertana La Crilla y otros colectivos. La Casa del Belén, que tiene una programación amplísima, la propia Peña Huertana La Crilla, que el día 17 también inaugura un nacimiento de medidas naturales, quiero decir, de la naturalidad del ser humano. Por ejemplo, la figura de San José tiene una altura de unos 80 metros y se va a inaugurar también el día 17. Y bueno, el pregón de Navidad se hará el día 18, el sábado, y hay una programación muy amplia a través de la propia Junta Municipal, la Asociación de Amigos del Belén. Se hacen concursos de Belén en casa, es decir, que es una programación amplísima. Este año también el día será un día dedicado especialmente a los aguilandos, que será concretamente el día 2 de enero, que la Peña Huertana La Crilla a las 10 de la mañana, junto con la Peña Huertana La Morenica y la participación extraordinaria de la Hermandad de las Benditas Ánimas de Patiño, cantará una misa de aguilando, y después se cantará en los belenes, tanto en el Belén Monumental como en la Casa del Belén, como en la sede social de la Peña Huertana La Grilla. Hay una programación muy amplia, y con un contenido pues ciertamente con rigor y bastante bien tratado. Por lo que comentaba Juan Cesarano sobre la tradición, esa no serie de producción, que estamos hablando de que son productos únicos y que, por cierto, y felizmente ha superado con creces ese envite de la industrialización, del Made in China, porque a nadie se le ocurriría tener un Belén de plástico. Pues sí, lamentablemente sí, alguien hubo un momento en que sí se ponderaba esto, y bueno, pero al final es una batalla que se gana, y que precisamente la labor de los artesanos belenísticos, tanto de Puente Tocinos como del resto de la ciudad y otros lugares, han hecho, y la promoción de los medios de comunicación, como ustedes, por ejemplo, hacen saber que bueno, que la tradición hay que mantenerla, y que esta industria hay que mantenerla y potenciarla. Y evidentemente pues no es lo mismo de ningún modo mantener un Belén tradicional con una connotación mediterránea, sacillesca, o con un carácter hebreo, con el enlienzado famoso, porque se puede hacer las figuras, se hacen de mil maneras, ¿no? Pero cada maestro artesano tiene su modelico. Pero sí tenemos que tener en cuenta que el barro es primordial, y luego ya pues también viene el decoro del enlienzado, que es una maravilla y es un encanto. Yo invito a quien tenga oportunidad que pase por Puente Tocinos especialmente, pero cualquier taller artesano que tengan a mano, y se deleiten viendo a los artesanos trabajar y modelar y terminar las obras. Son obras absolutamente personalizadas, todas son similares, pero ninguna es igual. Pues algo único. De hecho, hay belenes de Puente Tocinos por medio mundo, Juan. Claro. Podemos hablar en el Vaticano hay belenes de los hermanos Griñán, de Jesús Griñán, en Japón, en Sudamérica, en España, en la Moncloa, en la Zarzuela, en los lugares más relevantes. Y de hecho, también ahora de Belén en Murcia, que es Jesús Griñán, también están exportando y montando ellos mismos en parte de Europa. Curioso. Por cierto, no hemos hablado de qué fecha es la idónea para comenzar a poner el Belén, porque
Estamos siguiendo los pasos del Ayuntamiento de Murcia, pero creo que no son de fiar, ¿no? Bueno, la verdad es que esto se ha mercantilizado bastante y ya pues las grandes firmas, las grandes plataformas comerciales pues empiezan casi poco después del verano, entre comillas, ¿no? A promocionar su actividad de cara a la Navidad. Tradicionalmente la fecha es la fecha del puente, la fecha de la Inmaculada Concepción, es la que será el referente cuando empieza el ciclo de coplas de aguinaldo de Navidad, cuando las familias pues tradicionalmente aprovechan para montar su Belén, su adorno, su decorado belenístico. Esa es la fecha tradicional. Ya digo, pues ahora es frecuente, pues ya en noviembre, finales de noviembre y antes, pues que las grandes plataformas comerciales pues que ya empiecen a activar este movimiento. Bueno, pues ya saben ustedes, en casa, que luzcamos algo nuestro, que es una joya, que es un tesoro, que es pura artesanía, el tener un Belén de Puente Tocinos, la cuna del Belén. Juan García Serrano es el cronista de Puente Tocinos. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Un placer, muy amable, muchas gracias, un saludo.